Hay una característica interesante del territorio del que vengo. Es que ninguno de los negros que llegaron a ese territorio fueron esclavos. Todavía aquí no se puede hablar de libertad y de igualdad de derechos en Colombia. No hay. La idea de esclavitud que se genera con la diáspora es una esclavitud inédita porque está fundamentada en la inferiorización del otro a partir del color de la piel. Por eso nosotros hemos venido resignificando la palabra esclavo, justamente para poder romper con esa naturalización y más bien planteamos que fuimos esclavizados. Este es el sonido que temían los esclavizadores. Porque convocaba a la rebelión y a la libertad. Somos descendientes de África. Nosotros venimos de reyes, de reinas, de príncipes, de princesas. Hay un cuadro interesante que está en un museo de España sobre el reino de los Zambos. Entonces, eso grafica exactamente lo que pasó en nuestro territorio. Primero, ningún negro que habitó en el territorio de Esmeraldas fue esclavo. Entonces, esa es la lucha. Que el otro, el diferente a nosotros, no quiere entender que nosotros no somos lo que ellos piensan, sino lo que nosotros somos. Y eso grafica lo que ha representado ese territorio para nosotros. Allá en la playa de Portete, Muisne, naufragó un barco esclavista y allí hubo una especie interesante de un cruce entre los indígenas que vivían en ese territorio y los negros que naufragaron allí. Llegaron allá, lograron armar estrategias para poder convivir con los que también ya eran líderes de esos territorios. Hablo de la comunidad chachi, indígena que vivía allí. Se casaban con sus hijas, entonces ya llegaban a tener un cierto nivel de jerarquía para poder cogobernar y tener cierto nivel de gobernabilidad para así hablar con la corona española. El concepto de libertad que manejaban los africanos era un concepto que no tenía relación con las formas de no libertad que se generan cuando empiezan a esclavizarlos a ellos, ¿no? La misma idea de negro no existía. La palabra negro o la condición de negro se inventa con la diáspora forzada. ¿Y eso para qué se hace?
Esto es para sacar la mayor cantidad de leche posible del coco. Se dice que en el 1710 los españoles se vieron obligados a proclamar a Palenque como primer pueblo libre de América. Una lucha que dio pie a que otros pueblos también se alzaran y pidieran su libertad. El que es más conocido, que es el armisticio que se logra y la entente cordiale que llaman de 1713, 1714 entre la corona española y los palenqueros, que luego dio paso a la formación del Palenque de San Basilio, que además un sacerdote jesuita, Fray Antonio María Cassiani, es el que hace de mediador en esa negociación. Habla de pues, esa capacidad que alcanzaron los palenqueros pues, para poner en jaque a una estructura poderosa como era el Imperio Español. Eso ha sido lo importante de Palenque, ese referente en lo que tiene que ver con las luchas de las comunidades afro y palenqueras por la consecución de la libertad. Nos hemos quedado con esa rebeldía propia de esa historia heroica de esa gente que resistió, que supo marcar un territorio para nosotros y que sigue siendo parte de esta historia viva que forma parte de esa cotidianidad. Entonces, cuando tú me dices eso de cómo asimilan el tema de la libertad, es que siempre fuimos libres. Yo pienso en esos africanos que llegaban aquí a Cartagena y sabemos las condiciones en que venían. La máquina de la esclavización que genera la diáspora, que genera el descubrimiento de América, es totalmente diferente a lo que existía. Normalmente se asocia el concepto de libertad a un concepto de humanidad, y el concepto de humanidad está marcado por ser persona. Pero claro, la pregunta en el ejercicio es, ¿qué es lo que pasa con esa libertad cuando alguien no es persona? Se crea una estructura de poder que exige la esclavización masiva de gente. Nunca en la historia África se había visto sometida a ese proceso tan deshumanizador. Al llegar aquí, Pedro Claver se interesaba mucho por el bienestar, por el contacto con ellos y en alguna forma con los colaboradores que eran esclavos. Les ofrecía pequeñas maneras de aliviar el sufrimiento. Todo el proceso de luchas de los africanos, ya sea a través de las fugas, ya sea a través de la cimarronería o los palenques, o la reunión de recursos para comprar la libertad, los pocos espacios para el derecho de ellos reclamar un mejor trato, todas son acciones en búsqueda de la recuperación de la condición humana, ¿no? Una agencia que me permita reconocerme y que me reconozcan como humano, ¿no? Tal vez algunos piensan que Pedro Claver no hizo lo suficiente para liberarlos, pero hay que pensar que la época era la época. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica participó y siempre estuvo a favor del esclavizador. Eso podía constituir un pecado. Sin embargo, para poder salvar o salvarse de ese pecado, había que animalizar, es decir, había que quitar el estatus de persona, ¿no es cierto?, y asignar un estatus de no persona. Es anacronismo pensar que lo que tenemos hoy podía también funcionar en ese tiempo. Ya voy, Samba.
Yo no sé por qué los españoles creían de que los hombres había que tenerlos apartados y la mujer era la que podía salir con toda la libertad, porque la mujer no iba a hacer nada. El cimarronaje es la ideología que sustentó la liberación, la libertad, la conformación de los palenques. Fue ese alimento ideológico que nos dijo, tenemos que ser libres, y allí la mujer jugó un papel importantísimo con los brebajes, en la alimentación. Ahí se constituye la mujer en que ella era la que conocían los caminos, era la que escuchaba las conversas dentro de las casas de los amos. Además de eso, llevaban consigo la semilla y los objetos de valor para utilizarla en el momento donde acamparan en cualquier sitio. Mujeres palenqueras, mujeres cimarronas, con grandes ideas y políticas de libertad. Entonces, eso hizo que el amor se constituyera en un papel tan importante, y tanto fue de que ellas utilizaron sus cuerpos, sus peinados, sus bellezas para ese aporte en la libertad. Entonces el amor es un papel demasiado importante en esta ruta libertaria. Con el permiso de los patrones, celebramos el santo de nuestra devoción. Les ofrecemos nuestra cultura porque se siente y es nuestra identidad. Les ofrecemos nuestra cultura porque se siente y es nuestra identidad. Hay que hablar que África tiene dos historias, ¿no? Una antes de la colonización y otra después de la colonización. El hombre negro para la colonia representaba producción, representaba la sostenibilidad de las propiedades privadas, que eran las haciendas, que ellos eran los que lo que manejaban. Hay unos teóricos, yo me adscribo a ellos, que plantean que la primera acumulación del capital, la acumulación originaria del capital, surge justamente en esta época colonial esclavista. La transición del feudalismo al capitalismo fue la esclavización. O sea, el capitalismo sembró sus grandes estructuras económicas y su riqueza con la esclavización. Era producción, era sostén, era todo ese bagaje del movimiento económico que representaba para los hacendados. Por lo tanto, el papel que han jugado, digamos, los esclavizados en el proceso de producción de riqueza fueron traídos para eso. A mí me sorprende, por ejemplo, casos como aquí en una hacienda, la hacienda de Papare, que queda ahí cerca a Ciénaga Magdalena, donde en el siglo XVIII unos esclavizados se fugan para negociar con el propietario de la hacienda. Lo que hacen es fugarse y decirle, miren, nosotros queremos un mejor trato. Si no nos dan un mejor trato, nosotros entonces sí nos vamos a volver chimilas.
Es bien interesante porque los indígenas chimilas eran unos indígenas muy belicosos, supremamente, nunca se dejaron controlar y eran nómadas, semiestacionarios, siempre estaban moviéndose, entonces era muy difícil controlarlo. La esclavización no es homogénea y las estrategias para alcanzar reconocimiento y cierto margen de libertad son tan diversas como las mismas condiciones en que fueron sometidos a la esclavización. La historia se cuenta dependiendo, obviamente, de quién gane, pero se ha invisibilizado mucho lo que nuestros próceres, lo que nuestros ancestros han contribuido a la construcción de la República. Es más, el primer territorio independiente del Ecuador fue Río Verde, en Esmeraldas. El concepto de libertad que tenían los independizadores no era el mismo concepto de las personas esclavizadas. Era un discurso de libertad, de poderse liberar del yugo español, de las cadenas, pero mientras estás luchando por tu libertad, estás sosteniendo un sistema de esclavitud. Y obviamente se logran los procesos de independencia y nosotros seguimos en condición de esclavitud. Todos los procesos de desesclavización o de libertad jurídica, en términos jurídicos, vienen con una necesidad y una oferta para indemnizar al propietario. Eso quiere decir que no se está, en realidad lo que hay detrás no es el otorgamiento de la libertad, sino el otorgamiento de un derecho, que es el derecho a tener propiedad, incluso a seres humanos como propiedad, y si te lo quito, tengo que indemnizarte por eso. Y cuando se da la ley, tampoco existía el dinero total para esa indemnización. Y entonces las personas que no habían sido indemnizadas, dueños de esclavizados, tuvieron que continuar hasta que el Estado les termine de indemnizar. Por lo tanto, hay una extensión, digamos, de las cuestiones de la esclavitud hasta que puedan ser indemnizados. Es decir, está primando el derecho de la propiedad, el derecho de la libertad de comprar y vender, no el derecho a personas a no ser esclavizadas necesariamente. Luego tienes el otro proceso que es el proceso del concertaje, ¿no es cierto? Que estas personas, ¿qué hacían, no? Es decir, tenían un papel que decía que eran libres, pero ¿cómo podían rehacer sus vidas, no? Nunca fueron entregadas un pedazo de tierra para poderles decir, a ver, o sea, cojan este pedazo de tierra, siembren ahí y un poco sanen ahí un poco de toda esta violencia que ha existido, ¿no? Entonces aquí como hablamos de una igualdad, de una equidad, donde desde ese mismo proceso
de la abolición de la esclavitud fue inequitativa. Por eso muchas familias en América Latina y aquí quisieron seguir siendo esclavizados y seguir en las haciendas. Una libertad miserable, es decir, por lo tanto, una libertad miserable no debería de llamarse libertad, porque la libertad es o no es. O sea, pero no puedes tener una libertad a medias. O sea, porque si es una libertad a medias, ya no es libertad. Entonces eso lo que demuestra es que no ha habido realmente un proceso de libertad, un proceso de abolición de la esclavitud, sino que se trató de ser un engaño con la ciudadanía, con los hijos, las hijas, los afrodescendientes. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir conquistando, trabajando y transformando el Estado. Estamos aprendiendo una historia nueva que no fue contada así, sino de otra manera. Entonces, en Colombia la historia se contó desde la élite y desconoció a todos los otros participantes. Para ellos ni los negros ni los indígenas podían hacer parte de la nación. Entonces, lo importante es poder colocar sobre el tapete toda esa nueva historia que está apareciendo y que nunca fue contada. Sabemos que fue con intenciones, no, eso no fue que por el... No, eso es intención porque la historia es una estrategia de poder. El negro que marchita y en su corazón. Así como hay afrodescendientes, también hay amodescendientes, es decir, personas que guardan cierta perspectiva, interiormente cosas muy sutiles que se mantienen y que permiten a un grupo social afirmarse como élite. Hoy tenemos que seguir cambiando esa estructura de ese Estado patriarcal, pero también de un Estado racista, clasista, donde solo los que hoy se sienten amodescendientes, como decíamos ahorita, o sea, que son de origen de los amos, son los que pueden gobernar este país. Siempre hemos sido personas y ese es, digamos, como la disputa que nosotros desarrollamos en nuestras luchas justamente por eso. Es decir, disculpa solo esto, en pleno siglo XXI todavía tenemos que seguir discutiendo, todavía tenemos que estar ahí en el sentido de estar afirmando que somos personas. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.